aquí esta noche y vamos a continuar con el capítulo 51. Vamos a entrar al penúltimo capítulo del libro de Jeremías. Tiene teléfono, lo puede poner en silencio. Y estábamos mirando ahí que comenzamos a estudiar Jeremías en el 2022, en noviembre. Pero después hicimos un break. ¿Se acuerdan que después enseñamos doctrina? Tuvimos como un año enseñando doctrina. Estos son efectos especiales. Se van a pagar en cualquier momento. Hay que comprar. Y aquí ahora ya estamos llegando al final de este libro de Jeremías, luego de pasar por estos casi 40 años de ministerio de Jeremías, en donde él estuvo profetizando y hablando al pueblo de Israel, y aquí en especial en donde estamos, el capítulo 50 y 51, que tiene que ver con Babilonia. Y aquí es el Señor, perdón, el Señor va a hacerse cargo de Babilonia. ¿Recuerdan que la Biblia dice, mía es la venganza? Yo pagaré. Bueno, hay un día de pagar para todos los hombres. Bueno, para Babilonia llegó su día. Y aquí el profeta habla acerca de esto aquí. Muchos juicios hemos mirado a través de este libro que va a venir, tanto para Judea, ya lo vimos, en cautiverio, y la razón de que ellos se dieron la espalda a Dios. Entraron en un sistema pagano de adoración, de idolatría, y Dios usó a Babilonia como ese instrumento de juicio. Y ahora Dios se va a encargar del instrumento de juicio que él usó. ¿Por qué? Porque ellos abusaron, se excedieron. Y Dios va a tomar en cuenta esto aquí y van a ser juzgados. De esto es lo que vamos a mirar aquí. Fíjense que en la Biblia hay dos ciudades que se mencionan muchas veces. Una de ellas es la que más se menciona. ¿Cuál sería? ¿Creen ustedes? Jerusalén. Ya, entre los diferentes nombres que aparece en Jerusalén, Salem, Ariel, etcétera, otros nombres que sean, más de 900 veces aparecen. ¿Dónde está Jerusalén? En Israel. ¿Sigue Jerusalén ahí? Sí. ¿Sigue estando Israel? Sí. ¿Sigue existiendo Israel? Sí. Sigue existiendo. Y la otra ciudad que se menciona un montón de veces en la Biblia, 287 veces, es Babilonia. Y de estas 287 veces, Jeremías menciona a Babilonia en 164 veces. O sea, es el que más le habla a Babilonia. Es el que más escribe y menciona aquí a Babilonia. Y la mención que está teniendo aquí este hombre, por medio de lo que el Señor le está dando a ellos, es el juicio que viene. Ahora recuerden, Babilonia nace ahí por el capítulo 10 de Génesis. Ahí es donde nace esa nación o ese grupo que luego comenzó a tener ahí un líder llamado Nimrod en la torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Entonces, ¿es la madre de qué dice la escritura? De las rameras, dice, en el libro de Apocalipsis. Es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando se habla acerca del juicio a este sistema religioso y comercial que se establecerá durante el periodo de la tribulación, el Señor habla y la enfrenta de esa manera. Este es el título que se le da a ella. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Dónde surge la gran mayoría o casi todas las religiones falsas? De Babilonia. De ahí es donde vienen. Ya muchas de las cosas que usted puede ver hoy día nacen de ahí.
muchas de las religiones y las ideas y conceptos paganos vienen de ahí. Y aquí el Señor está hablándole a esta nación que va a ser destruida en parte y que su destrucción total o el cumplimiento total de esta profecía va a ocurrir durante el tiempo de la tribulación. Entonces nosotros estamos mirando aquí en este capítulo 51, ¿ya? Que es el más largo del libro, así que no se hagan ni siquiera la idea que lo vamos a terminar hoy día. Este año sí, pero hoy día no. Y vamos a ver cómo el Señor comienza a tratar con Babilonia. Y lo que dice aquí es que Babilonia será zarandeada como el trigo. Es lo que va a ocurrir aquí. Ahora, algo impensable. Recuerden, Jeremías está escribiendo 60 años antes de que esto pase. Y probablemente más. Por ahí. Entonces, todo lo que él está profetizando y lo que puede enviar a los que están a lo mejor cautivos, los primeros cautivos del 605, entonces puede ser, pero ¿será posible? Babilonia está fuerte, con un rey fuerte, Nabucodonosor, ¿ya? La cabeza de oro. Porque eso es lo que le dice, tú eres la cabeza de oro, en Daniel. Entonces, todo lo que dice aquí es algo que si alguien lo leyera en ese tiempo y viera Babilonia establecida como estaba, diría, esto es imposible. ¿Quién va a venir a derrotar a Babilonia? Bueno, es lo que se cumplió. Y lo interesante también aquí es que nos da el nombre del grupo que va a venir a conquistar Babilonia. Porque si un día Babilonia será conquistada por a lo mejor alguien, cualquiera lo puede decir. Pero ya decir que va a venir los medos y los persas, o los medos, y llama a uno por su nombre como Ciro, entonces ya el asunto es que hay que esperar a ver que se cumpla. Y el que no se cumpliera significaba, de acuerdo a Deuteronomio 13, que aquella persona debería morir apedreada. Cuando un profeta dijere que algo va a ocurrir y no ocurriera, hoy día tendríamos muchos montones de piedra en muchos lugares, muchas iglesias a veces, y de profecías que la gente da y que son falsas. Pero tenemos la profecía más segura, en lo que dice el apóstol Pedro, que es la palabra de Dios. Entonces, dice aquí el versículo 1, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor, y el viento destruidor tiene que ver con una nación, contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y aquí el punto siempre va a ser que cualquiera que se levante contra Dios no puede vencer. Va a venir el tiempo de juicio. El asunto no es si va a venir el juicio, no es si va a venir la venganza del Señor. El asunto es cuándo. Ese es el asunto. O sea, nunca debemos poner en duda de que Dios va a pagarle al hombre lo que se merece. Entonces aquí dice el Señor que va a levantar a este viento destruidor que son los medos y los persas, que van a ser estos instrumentos ahora que Dios va a usar contra Babilonia. Y esto es lo que dice el Señor. Me levanto contra Babilonia. Me levanto contra los habitantes de Babilonia. Hay otras versiones que hablan acerca de eso. Y otras versiones dicen que es un espíritu destructor que viene contra ellos. Un viento destructor que viene contra ellos. Entonces, claro, decir esto es fácil si no lo puede comprobar. Ahora nosotros lo podemos ver, cumplido. ¿Ya? No es una noticia falsa. Hoy día siempre hay eh, fake news. ¿Ya? Esto es una fake news. No, esto es verdad. Todo lo que usted va a leer aquí. Aunque lo diga una vez es suficiente. Pero no lo dice más veces, no importa. Con una vez que lo dijo, espere que va a ocurrir. Porque ve aquí de quién es la autoridad. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y cualquier persona que diga así dice el Señor,
tiene que estar muy claro de que lo que él vaya a decir tiene que cumplirse. No puede decir cualquier cosa y luego esperar, sobre todo en ese tiempo aquí. Y hoy día, lamentablemente, hoy día hay mucha gente que usa esas palabras. El Señor dice, voy a dar palabra profética. Yo creo que la profecía es algo que es para ahora, pero no a lo mejor en un sentido a lo mejor secundario, sino que el sentido primario de la profecía tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Pero el Señor puede decirle a alguien que va a ocurrir tal o cual cosa, claro que puede. Claro que puede. El problema es cuando la gente abusa de eso. Y te empiezan a decir, yo le voy a decir, hermanita, ¿con quién se va a casar? ¿Ya? Hermano, el número ganador del gordo navideño. Nadie nunca se acercaba a decirme ese número del gordo navideño. Pero la gente a veces abusa. Por eso usted debe siempre todo examinarlo por la palabra de Dios. Entonces Dios va a traer juicio por estos pueblos, los medos y los persas, que todavía estaban ahí, ¿ya? No eran tan fuertes, pero van a ser lo suficientemente fuertes y van a hacer una alianza y van a venir y van a conquistar Babilonia. Luego los medos van a ser absorbidos por los persas, que va a ser el grupo dominante durante el tiempo de el reinado de ellos, que va a ser mucho más largo que el de Babilonia. Babilonia 66, 64 años, ¿ya? Y los persas van a hacer mucho más, ¿ya? Que van a conquistar ahí y van a tener el control. Y enviaré, leamos versículo 2, y enviaré, perdón, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Como el trigo que se movía para zarandear y se llevara la cáscara y lo demás cayera. Esto es lo que él está diciendo aquí, van a ser zarandeados. ¿Ya? Y generalmente lo que hacían cuando hacían esta tarea era buscar una ladera de un cerro que donde hubiera mucho viento y zarandeaban y obviamente era mucho más fácil que se llevara todo, la hojarasca, todo lo que no servía, todo lo que no era grano. Bueno, esto es lo que el Señor dice aquí que va a pasar. ¿Ya? Y a veces lo que usaban eran abanicos. ¿Ya? Abanicos. No sé si usted ha visto en las películas a veces que en Egipto se sentaba Faraón y estaban unos con unos abanicos. Así, bueno, esa es la idea. Abanicos para tirar más viento y para sacar todo eso. Y esto es lo que el Señor dice aquí. El día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo para alguien es el día de la perdición. El día en que murió y después de esta vida el hombre decidió dónde estar. Mientras esté aquí hay oportunidad. Pero en el momento en que muere, como dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Ahora, irse sin Cristo hacia la eternidad, porque va hacia la eternidad, es un día malísimo. ¿Ya? Y aquí ese es el día del juicio de Dios, que va a venir, un día de la perdición. No va a haber nada más que hacer. Ahora vean los versículos 3 al 5, habla de la intensidad de la batalla. ¿Cómo va a ser el asunto? Diré al flechero que intensa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Entonces el Señor aquí está diciendo, no perdonen, no dejen a nadie, pues no pasen a nadie por alto. El juicio grande. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Entonces el Señor dice, si van contra Babilonia, no tengan piedad. No tengan piedad. Y cuando ellos vinieron, en primera instancia, fue algo que no se esperaban. No mataron mucha gente, pero después sin piedad. Sin piedad.
Porque Israel y Judá no han, y aquí subrayen esto porque esto es interesante. ¿Dónde estaba Israel en ese momento? En cautividad, en desobediencia. Y cualquiera podría decir, bueno, ya Dios lo rechazó. Pero vea lo que dice, no han enviudado de su Dios. O sea, en otras palabras, hey, todavía sigue siendo mi esposa. Ah, pero eso ya pasó, pero aquí es lo que está diciendo. Israel y Judá, las dos, ya, los dos grupos. Acuérdate que el reino se dividió en dos. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Y aquí dice Israel y Judá como un solo, no se han enviudado. Dios conoce exactamente quiénes son ellos. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Wow, la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de la fidelidad de Dios? Él sigue siendo fiel, aunque nosotros a veces seamos infieles. Y esto es de lo que usted ve aquí. Dios va a cumplir su promesa, porque no es hombre, va a mentir. Y las promesas que Dios hizo a Israel, el Señor las va a cumplir. La fidelidad de Dios para su pueblo. Y es algo maravilloso que nosotros podemos pensar en la gracia de Dios para nosotros. Y Dios, así como el pueblo de Israel, no nos va a dejar salirnos con la de nosotros cuando estamos en pecado, porque somos sus hijos y nos ama y quiere que nos arrepentamos. Esa es la razón. El hombre que no conoce a Dios y que no es hijo de Dios y que vive su vida como quiere, va a lograr engañar, mentir, robar, asesinar y no va a lo mejor pasar nada. Pero el cristiano, no estoy diciendo que el cristiano va a asesinar, pero el cristiano puede mentir, puede robar, puede hacer muchas cosas. Dios no lo va a dejar salirse con la suya. ¿Por qué? No porque el Señor no nos ame, es porque nos ama. Y porque Dios corrige a sus hijos. Entonces, si usted es hijo, Dios lo va a corregir. Y a veces usted siente que hay cosas en su vida que pasan aquí. ¿Y por qué a esta gente le resulta y a mí no? Porque usted es hijo de Dios. Dios no va a permitir que le resulte. Porque Él quiere que usted y yo lo sigamos a Él, lo amemos a Él, confiemos en Él. Él nunca nos va a dejar salir con la de nosotros. Nunca. Si realmente somos sus hijos. Si realmente somos sus hijos. Dios siempre va a levantar cualquier situación, ¿ya? Para que reaccionemos. Va a usar a cualquier persona para que nos reprenda si es necesario. O va a permitir pruebas o situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a volver a Él. Pues ese es el propósito. No destruirnos. Ese es el propósito. Entonces, aquí Dios hablando al pueblo, y qué interesante para mí es esto, que Dios no ha abandonado a su pueblo. Pareciera que estaban abandonados. Pero cuando estudiemos en el próximo libro que sigue, ¿cuál es el próximo libro que sigue? ¿Y qué dice ahí? Las misericordias de Dios son nuevas. ¿En qué contexto? En ese contexto. En medio de la tribulación, en medio de la deportación, en medio del cautiverio. Aún así, Dios dice, para mi pueblo son nuevas. ¿Por qué? Porque podían confiar en Él, porque Él era su Dios. Seguían siendo su pueblo. Y Él los consideraba a ellos como tal. No hay una escritura que diga que la iglesia reemplazó eso. La iglesia es la iglesia, la novia de Cristo. El pueblo de Israel es la esposa de Cristo, de Dios. Y sigue siendo. Y Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a cumplir. Ahora, fíjense lo que dice ahora aquí, versículo 6 al 10. Huid
de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. O sea, para que no mueran en medio de todo esto, le dice, salgan de allí. Ahora, si usted va al libro de Apocalipsis, en capítulo 18, en verso 4, dice exactamente lo mismo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis, dice, parte de sus plagas. Exactamente lo mismo. Y la razón del por qué el Señor le dice a ellos que salgan en Apocalipsis es porque su pecado ha llegado hasta el cielo, dice, ya no hay más. Pum, viene el juicio. Viene el juicio. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llama a Abraham y le hace la promesa y le dice que su descendencia va a ser llevada a Egipto y va a ser esclavizada y Dios va a juzgar a Egipto? Pero van a volver cuando la maldad del amorreo llegue a su tope. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar a Israel de instrumento de juicio para esas naciones. Por eso cuando ellos entraron a la tierra de Israel, ya, no a Palestina, a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, cuando ellos entraron ahí, eran con el propósito no solo de tomar lo que Dios les había dado, sino de ser instrumento de juicio para eso. Entonces hay un punto en donde la maldad de la gente llega a su límite y no hay vuelta atrás. Eso pasó con Sodoma y Gomorra. Y vea cómo Abraham intercedió. Si hubieren, y si hubieren, y si hubieren. No había uno solo, en realidad. Yo lo consideraba justo. Ni siquiera su familia, porque vemos lo que pasó después. La estatua de sal, ¿verdad? No fue un hombre, una mujer, la esposa de Lot. Pero el problema no es la mujer, el problema es el hombre. Porque él es la cabeza. Ahora, claro, la mujer después va a tomar su decisión. Y hay muchas mujeres que se quieren convertir en estatua de sal, bien, pero que sea a pesar de el liderazgo del hombre. No porque el hombre no la lideró, no la exhortó, no la animó, no le mostró a Cristo en su vida. ¿Ya? Entonces, Dios tiene un punto aquí que dice que va a traer este juicio. Lo mismo que está diciendo Jeremías es lo mismo que está diciendo aquí Juan, cientos de años después. Ahora vea cómo identifica Babilonia. El versículo 7 de Jeremías, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Wow. O sea, instrumento de Dios. Vamos a ver eso en Daniel. En Daniel, el capítulo 2, en el verso 36, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, la imagen, este es el sueño, dice el verso 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Interesante. ¿Pero por qué? Porque Dios del cielo te ha dado el reino. Dios pone y Dios quita. Reyes. Poder, fuerza y majestad. Esto es lo que tenía. Esto es lo que hacía a Nabucodonosor y a Babilonia que fuera la cabeza de oro. Porque este rey tenía poder, fuerza y majestad. Más que cualquiera otro de los que venían después. De los otros imperios. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y vea lo que dice ahora aquí. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, dice, tú eres. ¿Qué dice ahí? Aquella cabeza de oro. Copa de oro fue Babilonia en las manos de Jehová, dice Jeremías aquí. Que embriagó toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones.
sea, las naciones ya estaban golpeadas, trastornadas por Babilonia. Y la razón es porque Dios le dio a este rey esa autoridad para hacerlo. Y esto es básicamente lo que Jeremías está diciendo aquí, lo que Daniel profetizó. Es lo que ellos cumplieron. Fue esa copa de oro que Dios usó para traer juicio a muchas naciones y también dominar muchas naciones. Pero luego dice en el versículo 8, en un momento cayó Babilonia, se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Ahora, esto para mí es interesante. ¿Qué hubiera pasado si Babilonia se arrepiente? ¿Qué hubiera pasado si ellos reconocen a Jehová como el Señor, como lo hizo en su momento Nabucodonosor? ¿Se acuerdan lo que pasó con Nínive? Dios lo perdonó. Pero obviamente ellos ya habían llegado a un nivel de maldad que ya no había vuelta. Pero siempre está ahí, ¿ya? Esa alternativa. Y dice aquí que cae y fue destruida y esta caída fue una caída repentina. Nadie esperaba probablemente que la poderosa Babilonia, la cabeza de oro, la copa de oro en la mano de Dios, cayera. Pero sí cayó y esto es lo que Jeremías está viendo aquí. Y la gente se va a lamentar. Y había oportunidad para sanar probablemente si se hubiera actuado antes, si ellos hubieran reconocido. Ahora, aquí el punto es que Babilonia no estuvo sin luz. ¿Por qué? Porque tuvo a los judíos ahí. Y no solo a los judíos, hubieron hombres como Daniel, Ezequiel, que estuvieron ahí, trayendo luz. Y el punto es, no es tanto de que Dios, cuánto nos va a castigar Dios por cuánto pecado tenemos, sino que también el punto usted que tiene que ver es cuánta luz tiene y a pesar de la luz que tiene peca, entonces el asunto es complicado, complicado. Y eso es lo que va a pasar con ellos aquí. Entonces, hay un punto en donde Dios no perdona a alguien, bueno, nosotros no sabemos cuál es esa línea, pero Dios siempre está anuente a perdonar. ¿Querés venir a mí hoy? Dice el Señor, venga. El que tenga sed, venga y beba. Y no dice que tiene que venir cuando tiene 15, cuando tiene 14, cuando tiene 20, cuando tiene 50, cuando tiene 60. No, la invitación es siempre. Y siempre está ahí. Si hay invitación, entonces debe haber una respuesta. Y la respuesta es venir al Señor, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y somos salvos. La otra respuesta, no hay un asunto intermedio en esto. No hay un casi. ¿Se acuerdan Pablo cuando estaba hablando con Agripa ahí cuando estaba haciendo juego? Casi me convence, le dice. El casi no sirve. Interesante, vamos a ver. No. El punto es que cada uno debe tomar su decisión. Aquí Babilonia se pudo haber curado probablemente si se arrepentían. Dice versículo 9, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Entonces no fue sanada, no es porque no se quisiera, ellos no quisieron. Y la orden aquí, fíjate, es a salir de ahí. Porque el juicio al final viene de Dios. Entonces no hay vuelta atrás ahí. Se eleva hasta las nubes. Viene directamente de Dios. Entonces, el pueblo de Dios reconoce la fidelidad de Dios y la proclama. Y una de las cosas que uno debe reconocer es que Dios así fiel, no nos ha destruido. Pero también usted tiene que decir, el juicio viene. El juicio viene. La puerta puede estar abierta, como diría alguien, pero llega un punto en donde se va a cerrar. Como el arca. ¿Ya? 120 años estuvo Noé dándole, pregonero de justicia,
Cada tabla, cada palo que pegaban al arca era un testimonio para la gente. Uy, está en serio. ¿Realmente cree que va a llover? ¿Realmente cree que va a haber un diluvio, aunque ellos no entendían? ¿Realmente? Y él ponía arco. Hasta que llegó un punto de Noé, sube al arca y antes de cerrar la puerta, ¿cuántos días pasaron? Esperó 7 días. La gracia de Dios. ¿Alguien entró? No. Pero el arca se cerró. Se cerró. A lo mejor a nosotros, ay Señor, pero démosle más chance. Que está lloviendo, Señor, a ver si alcanzan a llegar. No, cierre. Vámonos. Entonces, el punto es que siempre hay oportunidad. Pero hay un punto en donde la gente cruza una línea. Ninguno de nosotros ha cruzado esa línea, porque si no, no estaríamos aquí. Y eso es algo que el Señor hace, nos transforma. Jehová, dice, sacó a luz nuestra justicia. Y aquí el pueblo de Israel está reconociendo eso. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová, nuestro Dios. Señor, revela nuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia ahora? Es Cristo. ¿A quién tiene que revelar usted? Es a Cristo. A Él es el que tiene que proclamar. Es a Cristo. No mi conocimiento, mi sapiencia, mi experiencia, no, es Cristo. Porque nosotros somos justos por lo que Él ha hecho por nosotros, porque se nos ha imputado su justicia. Fíjate, dice, proclamemos en Sión la obra del Señor, nuestro Dios. Venid, vamos. De la invitación. Y esta es la invitación de Dios para nosotros. Vaya y proclame. ¿Se acuerdan cuando las mujeres entraron a la tumba vacía? Bueno, ve y anúncialo ahora. La invitó, ven y ve, y luego vaya y comunique que el Señor ha resucitado aquí. Entonces, ¿cuánta luz hemos recibido? ¿Cuánta luz a lo mejor hemos dado a las personas que están a nuestro lado? Es muy importante. Porque a la larga también es bueno, pero también es malo. Porque si rechazan, habiendo toda esa luz, reconociendo o viendo todo lo que el Señor ha hecho, escuchando el mensaje, teniendo convicción y aún así rechazando, el asunto es difícil. Yo sé, la salvación no es algo que nosotros hacemos. El mismo Jesús dijo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Ya? No lo hay. No lo hay, porque al final la salvación es un milagro. Porque ¿quién la entiende? ¿Quién de nosotros se levantó y dijo, ay, día voy a ser salvo? No. Se escuchó, wow, y le quedó. El Espíritu Santo hizo convicción. Y luego, usted se arrepintió. Reconoció que somos o éramos pecadores. Ahora somos pecadores, pero perdonados. Y el Señor nos dio esa nueva naturaleza. Entonces, Babilonia vio esa gran luz en el testimonio de los judíos, en todos estos que habían venido, y especialmente yo creo el rey y los príncipes vieron a Daniel. Daniel estuvo ahí desde la primera deportación. Daniel estuvo ahí desde los 16 años. Por eso a veces es que es muy niño, ¿no? Desde pequeño pueden dar testimonio. Y debemos enseñarles que sean esa luz donde ellos estén. Pero ellos rechazaron. Entonces viene la venganza de Dios. Fíjese, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Entonces aquí ya está dando. Este es el grupo que yo he escogido para traer juicio. Los de Media. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová
y venganza de su templo. Por lo que hicieron a la nación, aunque Dios lo permitió, sí, pero abusaron, pero también por lo que hicieron al templo, el lugar santo, cómo lo destruyeron. Entonces el Señor se va a vengar, va a vengarse de Babilonia. Fíjate, dice aquí su templo, venganza de su templo, mi casa. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración? Porque es Dios. Y no va a pasar por alto ese lugar en que fue puesto y fue establecido ahí para que ellos pudieran tener ese encuentro, si lo podemos llamar de cierta forma, con Dios. Porque es ahí donde Dios se manifestaba, en el lugar santísimo. En el arca del templo, y ahí los querubines, entre las alas, ahí donde era. Y donde el sacerdote entraba una vez al año. Ahora, fíjese qué es lo interesante de la historia de esto. Por eso es bueno mirar la historia. Babilonia o los medos se aliaron a Babilonia en cierto punto para destruir a Nínive, a los sirios, Siria. Ahí es lo que ellos hicieron. Entonces ahora los medos se van a unir a los persas para destruir a los babilónicos. O sea, Irán se une a los medos para destruir a Irak, porque ese es donde están los territorios ahora, ¿ya? Donde están los territorios. Irán hoy día, obviamente, son musulmanes, no es que sean árabes, pero ellos son musulmanes, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de esto es que los musulmanes odian a todo el mundo, ¿ya? Ahorita hay 2.000 millones de musulmanes, ¿ya? Europa ya está prácticamente, ya la tienen casi capturada, ¿ya? Capturada. Pero Dios los va a juzgar a ellos también. Así como va a juzgar a cualquiera. Diga, es que es anti, no. Dios va a juzgar a cualquiera, ¿no? Eso es lo que usted ve en las noticias. En Irán, ya con los ayatolas y todo eso. Antiguamente ellos eran como cualquier país de Europa, cuando estaba el Shah. Hasta que vino esa revolución, ¿verdad? Y cambió todo, ¿ya? Cambió todo. Las mujeres tienen que andar con la cosa tapada, no pueden cantar públicamente, las matan, las golpean, una serie de cosas que ocurren ahí. Ya, ese es el grupo que se une, pero en ese tiempo no eran así. De hecho, van a ser amigables con Israel. De hecho, le van a permitir a Israel volver a su tierra. Ahorita no, eso es impensable. Más bien lo que quieren es destruir al Satán pequeño, porque ellos dicen que el Satán grande son los otros, ¿no? Y el pequeño son ellos. Bueno, Dios va a traer juicio y se van a hacer alianzas. Y si usted lee Ezequiel, capítulo 38 y 39, porque hoy día vemos que todo esto está convulso y que Estados Unidos va a destruir a Irán, yo creo que no lo va a destruir. Porque vemos que en Ezequiel 38 ellos van a hacer una alianza y van a invadir Israel. Y eso todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces ahora es puro petardo, ¿ya? Pero nada concreto, lamentablemente. Ahora, dice, levantad bandera, y aquí esto es sarcasmo de Dios, ¿ya? Cuando uno lee aquí, a veces, ay, usted pastor es sarcástico. Bueno, Dios es sarcástico también. Y vea lo que dice, levanten bandera, reforzar, poner centinelas, disponer celdas. ¿Qué iban a poner? Nada, si el Señor ya había abierto todo para que entraran. Lo que el Señor les está diciendo a ellos aquí es que prepárense para la batalla y aunque se preparen para la batalla, no van a poder. Y a veces uno quiere contender con Dios, ¿ya? Y uno dice, yo quiero ser como Jacob. Vea cómo quedó Jacob. Pero dice, venció. Jacob no venció.
Jacob se humilló y nos dice que lloró. ¿Ya? No, yo no me levanto aquí hasta que me des ahí, me dejes cojo. No creo que nadie quiera eso, ¿verdad? Pero aquí el punto es, la gente a veces trata de luchar con Dios. Ok, Dios le dice, ok, a ver, dale, a ver qué tienes. No va a poder. Tu dinero, Señor, pum. Tu salud, Señor, pum. Tu casa, Señor, pum, la puede volar. Todo lo que tú tengas, tu estatus, lo que sea. Y aquí le dice, pongan bandera, hicen estandartes, ya, pongan guardia, fortalezcan la guardia, establezcan centinelas, prepárense para lo que viene. Pero todo esto será inútil. Vea lo que dice en la segunda parte del versículo 12. Porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Jehová planeó esto. Entonces, si Jehová dijo y él hará, ¿cómo yo pretendo irme en contra de eso? No puedo, no voy a poder, nunca, aquí. Entonces, aquí, y un paréntesis o una nota al margen, es que cuando el Señor envía todo esto, a pesar de que ya Babilonia va a ser capturado, ellos van a seguir existiendo, ¿ya? Durante más de 50 años. Pero va a llegar un punto en donde ya no. La Babilonia y la ciudad. Hay historiadores que dicen que se destruyeron los muros de Babilonia y se demoraron un año en destruirlos, ¿ya? En sacarlos, en quitarlos. Un tiempo. Iban ahí por parte más de 200 y resto 1000 de hombres. Iban destruyendo los muros. Y va a ocurrir, sí, va a ocurrir, pero aquí el Señor sencillamente ha declarado esto. Este sí es la declaración. ¿Ya? A veces nosotros usamos, voy a declarar. ¿Qué vamos a declarar? ¿Ya? ¿Qué vamos a declarar? Él declara, cuando Él dice algo, póngale atención. El Señor dice, me voy a vengar, voy a destruir. Ustedes destruyeron el lugar donde estaba mi presencia, yo voy a destruir su lugar. No solo los muros, sino todo lo que esto implica. Entonces recuerden, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque de Él es la venganza. Deje lugar a la ira de Dios. A veces, bueno, deja quieto ya. Dale. Dios trata con la persona. Pero a veces nosotros somos buenos y queremos ser más buenos que Dios. Y queremos evitar que venga eso. Pero a veces es lo que se ocupa. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo pagaré. Y cada uno va a recibir el justo pago por lo que ha hecho. Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios porque somos salvos por gracia. Pero el Señor le va a pagar a todos aquellos, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que el Señor va a dar aquí. Entonces, Dios es un Dios que protege a su pueblo. Dios es un Dios que protege su herencia, que tiene cuidado de su gente. Y eso es algo que nunca se nos debe olvidar. Ahora, dice el versículo 13, tú la que moras entre muchas aguas, recuerden, estaba el río Éufrates que atravesaba y dividía ahí la ciudad y habían muchos canales, rica en tesoro, ¿ya? O sea, imagínense, conquistó todo lo que quiso y todos los tesoros, ¿dónde fueron a parar? Allá, ¿ya? A Babilonia, o sea, ahí estaba todo, eran muy, muy ricos. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y creo que es interesante entender esto aquí. Lo que el Señor está diciendo, a pesar de todo lo que tú tienes y de todo lo que tú has logrado, va a llegar un punto en donde tu hora va a llegar. Y aquí lo que el Señor está diciendo claramente es, tu hora ha llegado. Vea lo que dice en Daniel
en capítulo 5, en el verso 25, la famosa escritura de la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upersin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ojo, Dios sabe cuántos días tenemos cada uno de nosotros. Y el único que le pone fin es Él. Él es el que le pone fin. Y luego dice aquí, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No hay nadie que pueda decir, no soy falto. Estamos aquí porque somos faltos. Nos faltaba. Por eso Él vino. Y luego dice aquí, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Es lo que dice aquí. O sea, el Señor, en otras palabras, lo que está diciendo Jeremías y lo que está diciendo en Daniel, esta es la noche de rendir cuentas. No hay más. Vas a morir aquí. Es lo que el Señor está diciendo. Y es lo que pasó con Belsasar. La misma noche murió. Pero el Señor aquí está tomando en cuenta esto. Entonces, tarde o temprano, hermanos, va a llegar el momento en que todas las personas van a tener que dar cuenta de Dios. Todas las personas. Todas las personas tienen una cita con Dios. Y va a llegar ese momento. Y algunos ni siquiera lo van a ver. Van a partir de este mundo y van a ir al infierno. Lugar de tormento. Hasta el final de la historia. Pero nosotros partimos con el Señor. Ya sea por el rapto, que todos esperamos que sea el rapto. ¿Ya? Pablo dice, y nosotros los que hemos quedado, Pablo decía, yo me voy con el Señor, yo espero el rapto. ¿Ya? Pero obviamente sabemos qué es lo que pasó. Pero Pablo también sabía que el morir es ganancia. Entonces sí, así ya sea por esto, yo voy a estar con el Señor. Y al final siempre va a ser mucho mejor aquí. Recuerde, el hombre va a morir y cuando muere ya no puede cambiar su lugar en donde va a pasar la eternidad. O sea, aquí se decide dónde va a pasar la eternidad. O con Cristo o sin Él. Y el punto es, suena fácil decir sin Él, pero dice que es un lugar de tormento, donde está lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Donde el gusano nunca muere. En las tinieblas de afuera, dice la Escritura. Esa es la elección que el hombre hace cuando rechaza a Cristo. No, yo no escogí eso. Sí, rechazaste a Jesús. Que te está ofreciendo ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y vea el juramento aquí, ya para ir terminando. El juramento de Jehová. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo. O sea, él no puede jurar por nadie más, obviamente, y jura por él mismo. ¿Ya? Y cuando él quiera afirmar algo, dice, ok, yo lo digo y se va a cumplir. Yo te llenaré de hombres como langosta, la plaga. ¿Quiénes son estos? Los medos y los persas. Y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Ahora, aquí hay una lucha, llamémosle así, de poderes, pero en realidad tenemos a un Dios omnipotente contra ídolos impotentes, que obviamente no hay lugar de comparación, no hay competencia en realidad, no puede existir. Y aquí el profeta está mostrando este contraste. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Y qué han creado los ídolos? Más bien los ídolos los crean los hombres. Es como dice el salmista, Salmo 115, ¿qué es? ¿Qué habla de eso? Los hombres hacen sus ídolos.
Ya tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Bueno, yo tengo oídos, no oyo mucho, pero estos no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no pueden hacer, tienen pies y no pueden caminar, más bien los cargan y los que los hacen se hacen igual a ellos. Pero el hombre cuando crea su propio Dios, lo crea un Dios a su manera. Este es mi Dios, este es su ídolo, para que complazca, para que satisfaga todo lo que quiere y sea un Dios controlado por él. Pero ve aquí lo que dice en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios es el creador. Jeremías lo sabía, los salmistas lo sabían. Desde Génesis se sabe que Dios es el creador. Solo Dios puede hacer. Crear los cielos y la tierra. Fíjate, dice que declaran su gloria. No sé si ustedes han visto puestas de sol. Creo que la otra vez hubo alguien subió una foto. No sé si era un atardecer o un amanecer increíble. ¿Ya? El problema eran los cables nada más, pero el resto se veía increíble, las luces. Yo no sé, esto es una obra de arte. Ahora, imagínense usted cuánto más el artista que hizo eso. Es Dios. ¿Ya? Y aquí el salmista dice eso. Lo mismo dice aquí Jeremías. Entonces, por esta razón, cuando usted llega al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, Pablo dice, no tienen excusa. Romanos 1, el hombre no tiene excusa. Ya sea mirar y ver eso que se mostró ahí, esa imagen, o ver todos los atardeceres, ya, y todas esas cosas que se dan por allá en los países escandinavos, esas luces, es increíble. No hay excusa, eso no puede ser obra de la casualidad. Esto no es obra de un artista ciego, no es una obra de un artista que no tiene capacidad, es obra de un artista que supera los límites y rompe todos los límites. Y ese es Dios, el creador de todo. Entonces, tenemos una revelación de Dios natural, ¿sí? Lleva al hombre a conocer que hay un Dios, pero no lo lleva al hombre a conocer que en ese Dios hay salvación. Pero sí los da a entender, bueno, hay un Dios creador. Y la revelación específica, ¿ya? Que tenemos es la palabra de Dios. Acuérdense por dónde o quién es el que ha hablado la palabra de Dios a través del Hijo, de Jesucristo. Entonces la revelación de esto, sí, hay un Dios. Pero esta revelación nos lleva a creer que hay no solo un Dios, sino que hay un Dios que lo ama y que quiere salvar y que dio a su Hijo para morir en la cruz. Entonces, perspectiva. Esto es lo que Jeremías está haciendo. ¿Cuál es ese ídolo que va a salvar? ¿Baal, el dios de los babilónicos? ¿O este Dios que hizo todo? Y lo mismo, ¿qué es lo que usted espera o en dónde está usted poniendo su confianza? ¿En ese Dios que creó todo o en el que no ha creado nada, pero dice que lo ha hecho todo? Y en realidad no ha hecho nada. Y que lo único que dice es palabras, nada más. Comparemos. Entonces, cuando usted ore al Señor, tenga eso en perspectiva. Porque al que está orando usted es al creador del cielo y la tierra. Nosotros estuvimos orando, cuando estuvimos ahora en Filadelfia, estuvimos en un retiro y estuvimos orando. Había una niña que en Colombia que estaba desahuciada, tenía muchos problemas y todo lo demás, no le daban mucho tiempo. Y estaba en una habitación y estaba otra niña que también estaba desahuciada. Nosotros estuvimos orando. Y hoy día el pastor me mandó una foto, la niña ya salió de esa condición. Y no solo ella, sino la niña que estaba al lado también de eso. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Los médicos? Si los mismos médicos habían dicho no hay nada más que hacer. Es Dios.
creador del cielo y de la tierra. Que Él es soberano, sí, lo entiendo. Pero aún así, siendo soberano, yo puedo ir donde Él y pedirle. Y Señor, hágase tu voluntad. Y si la voluntad es que usted sea sanado, la voluntad es que sea restaurado, lo que se tenga que restaurar, la voluntad de Dios es que usted reciba la provisión de Dios, no hay nadie que puede detener eso. Ahora, ¿dónde está el problema a veces cuando oramos? Es que nosotros en la oración traspasamos nuestras limitaciones a Dios. Ay, oro y está difícil eso, ¿verdad? Y ponemos categorías de oración. Oración 1 minuto, oración 5 minutos, ¿ya? O oración y aspirina, o oración y algo para el dolor de cabeza, y oración y vacuna, y oración y esto. Pero para Dios hay algo imposible. ¿Hay algo difícil? O sea, cuando la gente dice cáncer, ¿qué piensa usted? ¿Y de qué me está hablando? Claro, desde una perspectiva humana, pero a veces mi oración es esa. No, Señor, tú eres soberano. El asunto es cuando vino el leproso y le dice, yo sé que puedes sanarme. Ahora la pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí quiero. Esa es la pregunta. No es si Él pueda. La pregunta es si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, descansamos en Él. ¿Ya? Y recuerde, siempre la voluntad de Dios va a ser mejor. Entonces, Babilonia está cayéndose a pedazos aquí en este libro, ¿verdad? Y Dios está tratando con ellos. Llegó un punto. Entonces, podamos nosotros llevar esa luz donde quiera que vayamos. Así como Daniel y como todos esos hombres de Dios que estuvieron ahí y que a la final fueron como esos testigos de cargo en contra de ellos. Pero ¿quién me habló de Dios? ¿Quién me habló de Jesús? Nadie va a poder llegar así ese día. Están sin excusa. Y que nosotros podamos compartir de nuestra fe a aquellos que no conocen al Señor. ¿Ya? Porque la eternidad está ahí, ya sea con Dios o sin Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo y cómo tú nos muestras tu gracia, tu amor, tu paciencia con nosotros. Pero también cómo nos muestras, Señor, tu justicia, tu juicio, tu ira para aquellos que te rechazan, Señor. Nosotros te agradecemos por darnos vida eterna. Oro, Señor, para que nos uses para llevar el mensaje a aquellos que no te conocen en este tiempo. Oramos por aquellos que están llevando el mensaje en esos lugares difíciles. Que les des esa valentía, esa llenura de tu espíritu, para que sean testigos tuyos, esos mártires, si es así, si así tú lo quieres, Señor. Y úsanos a nosotros también aquí, agradecerte por esta libertad que tenemos. Pero también oramos, Señor, para que no nos quedemos, Señor, sentados, cómodos, sino que también podamos sentir esa urgencia de que el tiempo es corto, los días son malos. Y hay muchos que están durmiendo en la iglesia, pero también hay muchos que están muertos en el mundo, así como estábamos nosotros. Pero tú nos mandas, Señor, y tú nos muestras en tu palabra que debemos ir y llevar ese mensaje. Y tu Espíritu Santo, Señor, puede traer vida y también puede despertar esos corazones dormidos. Que tu iglesia, Señor, sea movida por tu Espíritu Santo. Una iglesia trastornada por tu poder, por tu Espíritu Santo.
Una iglesia que trastorna al mundo, Señor. Porque eso es lo que la gente decía en el libro de Hechos. Han llegado aquí los que han trastornado el mundo. Y eran ellos, Señor. Pero eras tú con ellos, Señor. Porque solo no podemos. Oro, Señor, para que tú nos muevas y podamos experimentar un avivamiento en este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo. Un amor a ti, a tu palabra y a aquellos que no te conocen. Un amor a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por nuestros hermanos esta noche que están enfermos. Por Don Eberto, por Roxana, por Rigoberto. Por todos aquellos, Señor, que están, Señor, pasando momentos, Señor, complicados de salud. Te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu mano amorosa, Señor, los toque y si es tu voluntad sanarlo, sabemos, Señor, que así será. Pero oramos también para que su fe esté firme, anclada en ti y en tus promesas, Señor. Que todo esto, lo que podamos sufrir en este mundo, en este cuerpo, es leve y pasajero. Y que no se compara a la gloria que nos espera contigo, Señor. Gracias por esa promesa que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Oramos por provisión para los que no tienen. A veces la desesperación nos lleva a hacer cosas, Señor, que no te agradan. Y oro, Señor, para que nos ayudes a poder ver y permitir que tu mano, Señor, trabaje, a confiar en ti y hacer lo que tú pongas, Señor, para hacer. A veces tú nos permites, Señor, recibir el sustento a través de el trabajo que podamos hacer, pero a veces también tú nos suples, Señor, donde nosotros a veces no podemos hacer nada, pero podemos ver tu mano, supliendo, Señor, proveyendo. Oro, Señor, para que podamos experimentar eso, Señor. Tú eres el mismo, no has cambiado. Oro, Señor, para que podamos poner nuestra confianza en el Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene este universo, que con el poder de su palabra creó todo esto. Que podamos confiar en que también tienes cuidado de nosotros, como iglesia, como familia, individualmente, Señor. Gracias, porque lo hemos visto y confiamos en ti, Señor. Llénanos y guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.